Buenas noches, señores concejales. Vamos a dar inicio a esta sesión del día 25 de septiembre del año 2025 y para comenzar con el orden del día voy a poner a consideración de todos ustedes el acta 12 del 2025 con la abstención de la concejal Lamensa y la concejal Tomaselo que no estuvieron en la anterior. Por la aprobación de este acta. Bien, y continuando con el orden del día, en este caso, proyectos del Departamento Ejecutivo. Proyecto de ordenanza modificando artículos de la ordenanza impositiva número 1870 del año 2024. Proyecto de ordenanza. Visto la necesidad de adecuar la normativa municipal en materia tributaria y sanitaria a los principios constitucionales y reglamentarios vigentes que consagran la gratuidad y universalidad en el acceso al sistema de salud pública, y considerando que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su artículo 11, reconoce y garantiza a todos los habitantes el derecho a la salud, imponiendo al Estado la obligación indelegable de asegurar la prevención y asistencia con criterios de equidad, universalidad e integridad. Que en el artículo 36, inciso octavo de la misma Constitución, establece el deber estatal de garantizar el acceso igualitario y equitativo a los servicios sociales básicos, asegurando expresamente la gratuidad de los servicios de salud, educación y justicia, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Que la resolución número 5365/2012 del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires dispone como requisito para la habilitación de efectores municipales de salud la prohibición de arancelamiento directo a los usuarios con excepción de las prestaciones brindadas a través de convenios con obras sociales, empresas de medicina prepaga y seguros de salud. Que la gratuidad de la atención en el sistema público de salud constituye, en consecuencia, no solo un principio rector, sino una obligación jurídica derivada del marco constitucional y reglamento vigente. Que a su vez el artículo 40 de la ordenanza impositiva número 1870/24, al regular el pago de la tasa por servicios asistenciales, debe adecuarse de manera expresa al principio de gratuidad para los usuarios sin cobertura médica, de modo tal que la facturación y el recupero se efectúe únicamente a través de terceros financiadores institucionales. Por ello, en uso de sus atribuciones, el Honorable Consejo Deliberante del Partido de Pellegrini sanciona con fuerza ordenanza. Artículo primero. Modifíquese el artículo 40 de la ordenanza impositiva número 1870/24, el que quedará redactado de la siguiente manera. Artículo 40. La tasa por servicios asistenciales será aplicable respecto de las prestaciones médicas asistenciales brindadas por el Hospital Municipal Dr. Guillermo del Soldato y demás unidades de atención primaria de la salud y demás efectores municipales, únicamente en aquellos casos en que los usuarios cuenten con cobertura médica a través de obra social, empresa de medicina prepaga, aseguradora de riesgo de trabajo o seguro de salud. En ningún caso corresponderá exigir pago alguno a los particulares que carezcan de cobertura médica, garantizándose para ello la gratuidad plena en el acceso a la atención sanitaria municipal. A. Los aranceles correspondientes a las prestaciones asistenciales brindadas en el Hospital Municipal y demás establecimientos sanitarios municipales se fijarán de acuerdo a los valores promedios resultantes de los nomencladores vigentes de IOMA, PAMI y SAMO. Ante la falta de publicación y o actualización de dicho nomenclador, el mismo será elaborado por el Departamento Ejecutivo y comunicado periódicamente a las obras sociales y prepagas, las que deberán indicar su domicilio electrónico a dicho efecto. Se faculta a la Dirección Médica del Hospital Municipal a ajustar los valores tomando como referencia el nomenclador de hospitales públicos de gestión descentralizadas ajustados por la División de Salud del Índice de Precios al Consumidor, publicado en el INDEC u organismo equivalente. B. En caso de que el costo de la prestación supere el arancel establecido conforme el inciso A, el monto será el acordado entre la dirección del hospital municipal y la entidad prestadora de la cobertura médica correspondiente al paciente. Artículo segundo. Sustitúyase el artículo 41 de la ordenanza impositiva número 1870/24 por el siguiente texto. Artículo 41. Dispóngase que en aquellos
en los que pacientes con voluntad de pago quieran hacer una colaboración dineraria o en especie por la atención recibida, debe hacerlo por el procedimiento determinado para las donaciones al Estado municipal, quedando ello informado y documentado ante este cuerpo legislativo. Artículo 3. Modifíquese el artículo 42 de la Ordenanza Impositiva número 1870/24, el cual quedará redactado de la siguiente forma. Artículo 42. Los aranceles correspondientes a las prestaciones asistenciales brindadas a través de las ambulancias del Hospital Municipal y demás establecimientos sanitarios municipales se fijarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 40. Artículo 4. Sustitúyase el artículo 44 de la Ordenanza Impositiva número 1870/24 por el siguiente texto. Establécese que el recupero de las prestaciones brindadas a pacientes con cobertura médica deberá efectuarse exclusivamente mediante la facturación y cobro directo a las entidades financiadoras correspondientes, sin que en ningún caso la deuda pueda ser trasladada al usuario. Artículo 5. Instrúyase al Departamento Ejecutivo a dictar la reglamentación necesaria para la instrumentación de la presente ordenanza en un plazo no mayor a 60 días, garantizando la accesibilidad, igualdad y no discriminación en la atención. Artículo 6. Por Secretaría procédase a ordenar el texto de la Ordenanza 1870/2024, modificado por la presente, de manera que el título de esta norma quede texto ordenado, Ordenanza Impositiva número 1870/2024, con las modificaciones introducidas por esta ordenanza. Artículo 7 de forma. Pido la palabra y el tratamiento sobre tablas, presidente. Está concedido, presidente. Adelante, tratamiento sobre tablas y tiene la palabra, concejal. Gracias, presidente. Sí, creo que este proyecto es más que claro lo que se está llevando a cabo con esta ordenanza. Es una actualización que el Ejecutivo junto con el Ministerio de Salud creyeron oportuno luego del largo tiempo que lleva esta ordenanza impositiva desde que fue sancionada. También debemos destacar que este proceso han pasado distintas legislaciones y diferentes cuestiones de las cuales en esta evaluación que hizo el Poder Ejecutivo con el Ministerio, vieron la necesidad de hacer justamente esta actualización. Aclarar a los vecinos que el funcionamiento del sistema de salud va a seguir funcionando de la misma manera como hasta el día de hoy, solo que se va a llevar a cabo esta actualización en lo que es, por decirlo de alguna manera, la documentación. Quisiera remarcar por ahí las palabras del doctor Juan Carlos Pernín, en el cual justamente ayer fue reconocido en el Hospital Guillermo Soldato, donde dijo lo siguiente: este hospital fue y es un punto de referencia en toda la zona, porque siempre se hizo buena medicina. Estamos próximos o el hospital está próximo a cumplir 100 años, lo cual alguien como el doctor Pernín, que le dedicó tanto tiempo, tantos años a su labor dentro del hospital, creo que es algo muy lindo, muy gratificante. Así que me quedo con estas palabras y ojalá que el hospital siga por este camino, que es el camino que todos queremos, y desde nuestro bloque vamos a ir por la afirmativa de dicho proyecto. Nada más por el momento, presidente. Muchas gracias. Pido la palabra. Adelante, concejal, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, por ahí manifestar que esto que dice el concejal Clemente, nadie pone en duda, por supuesto, el valor y la labor de los profesionales que tenemos dentro del hospital. Lo que se está tratando acá es la modificación de una ordenanza que regula tasas impositivas, así que no tiene que ver con los profesionales y eso este bloque nunca lo puso en tela de juicio. Luego de aclarar eso, me gustaría poner en contexto, me parece que hablamos de modificación de ordenanza y tal vez hay gente que nombramos la ordenanza o el nombre de la ordenanza que no sabe de qué estamos hablando. Por ahí suena, uno le dice a la comunidad o habla con un vecino y le dicen, ¿te acordás? Lo voy a poner entre comillas, quilombo del hospital, de los pagos, y ya enseguida asocian con el tema. Bueno, esa ordenanza es la que hoy se modifica.
Es una ordenanza que, como bien dijo Clemente, trajo varias idas y vueltas entre el Ejecutivo y el Ministerio de Salud, porque a menos de un mes que habíamos asumido con Facundo, y digo con Facundo porque los dos somos recibidos en Derecho, ¿sí? Y nos encontramos con una ordenanza que cesaba el estado de gratuidad del Hospital Municipal. Desde ese mismo momento se marcó acá, en la sesión, que era inconstitucional, que no era ajustado de ley, que había que modificarlo, y como es una ordenanza que regula tasas impositivas, tuvo varias actualizaciones a lo largo del tiempo en estos casi 2 años que tenemos de mandato con Facundo. En todas las actualizaciones se volvía a remarcar lo mismo, la inconstitucionalidad, la ilegalidad, y en todas las actualizaciones vi a todos los concejales del bloque oficialista levantar la mano por la aprobación. En primer término, veo que en el primer considerando ponen adecuar, esa es la palabra que se utiliza, la normativa o la ordenanza a los principios constitucionales y a la normativa vigente. Si hablamos de adecuar a los principios constitucionales y a la normativa vigente, es porque la ordenanza que teníamos no estaba adecuada ni a la Constitución ni a la legalidad. Cosa que, vuelvo a decir, venimos remarcando insistentemente desde diciembre de 2023. Es decir, que hubo más de una oportunidad para que el bloque oficialista y el Poder Ejecutivo cambien de parecer. En segundo término, se mencionan 2 artículos de la Constitución Provincial, también 2 artículos muy especificados con Facundo, una y otra vez, pero me voy a detener en el artículo 36, inciso 8 de la Constitución Provincial, que habla del deber estatal, y lo voy a leer tal cual porque es una normativa suprema en nuestra provincia, el deber estatal de garantizar el acceso igualitario, asegurando expresamente la gratuidad del servicio de salud en condiciones de igualdad y sin discriminación. Asegurando expresamente la gratuidad. Nosotros teníamos una ordenanza que cesaba el estado de gratuidad del hospital y no obstante eso, dice en condiciones de igualdad y discriminación, y acá se hacía un filtro socioeconómico para determinar qué vecino tenía capacidad de pago y qué vecino no tenía capacidad de pago. También lo marcamos como inconstitucional. Bueno, también se hizo caso omiso de eso. Entendemos, a ver, como bloque, y esto lo charlamos un montón, o con vecinos o vecinas, que por una cuestión ideológica o una cuestión política, uno puede estar más o menos de acuerdo con la gratuidad en la salud pública. Lo que no se puede estar de acuerdo, y menos en un recinto legislativo, es si tenemos que ajustarnos a ley o no. Porque no solo somos creadores de normas, sino somos veedores de esas normas, de las que creamos, de las provinciales y de las nacionales. Entonces, si estamos dentro de la ley, nosotros les decíamos, vamos a acompañar. Si estamos fuera de la ley, no lo vamos a acompañar. Y no solamente hablamos de estar fuera de la ley o dentro de la ley, sino que todos los vecinos y todas las vecinas pagamos impuestos, ¿no? Dentro de esos impuestos, algo está destinado a la salud pública, del distrito, de provincia, de nación. Entonces, el Estado provincial, el Ministerio de Salud, manda una coparticipación por esa salud pública, ¿sí? Es decir, que si yo estoy pagando un impuesto, el Estado provincial manda la coparticipación acá de esos impuestos, ¿por qué voy a cobrar o voy a cesar el estado de gratuidad de algo que es público y gratuito, financiado también por la provincia en parte? Bueno, eso tampoco nunca nos quedó claro. En cuarto lugar, se cita la resolución ministerial, que es una resolución que nosotros también marcamos una y otra vez, sesión tras sesión, que habla de que el Ministerio de Salud tiene la potestad de habilitar los hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires, siempre que no cobren. Es decir, que esa resolución dice que está la prohibición del arancelamiento de los hospitales públicos y gratuitos. ¿Por qué? Porque si un hospital no cumple con el arancelamiento, ¿sí?, con la prohibición del arancelamiento, el Ministerio puede sacar esa habilitación que le dio. Sabemos que esta modificación, y la celebramos, responde a una insistencia de nuestro Ministro de Salud de estar en ley, básicamente, que era la propia insistencia nuestra. ¿Qué es importante que sepa el vecino o la vecina de esta modificación? Creemos como bloque que son importantes 4 puntos. Primero, que el hospital solo va a poder cobrar o facturar las atenciones que haga a las obras sociales, a las prepagas, a las aseguradoras y a las ART. Nunca le va a poder facturar a un vecino ni cobrarle a un vecino. En segundo lugar,
sí, hay un nomenclador, un listado de precios que antes corría o valía también para cualquier vecino con capacidad de pago que lo determinaba Acción Social, vaya a saber con qué criterios. Pero bueno, ese listado le correspondía también a los vecinos. Ahora ese listado solamente es para el ente cobertor del paciente o de la paciente. Y si el ente cobertor cubre menos del valor de esa práctica que está en el listado de IOMA o de PAMI o de SAMO, de ninguna forma se le puede cobrar la diferencia al paciente. ¿Sí? Eso es lo que se establece en esta ordenanza nueva. En tercer lugar, siguen estando aptas como en cualquier lugar público las donaciones. ¿Sí? Cualquier vecino puede donarle al Estado a través del hospital, a través de una escuela, de donde quiera, dinero por lo que recibe. ¿Sí? En este caso sería un servicio asistencial lo que recibe. Pero las donaciones tienen ya su mecanismo, y acá la ordenanza lo dice bien clarito, tienen que seguir el mecanismo ya pautado, que es que pase las donaciones y que este cuerpo legislativo acepte esa donación. Y por último, no menos importante, porque había sido un punto bastante reticente a cambiar por el Ejecutivo, por el bloque oficialista, es el cobro del uso de la ambulancia. La ambulancia corresponde a las tareas asistenciales del hospital y a los servicios asistenciales, y la ordenanza esta nueva dice clarito que no se puede cobrar y lo establece en la modificación. ¿Sí? Yo hasta acá di todos fundamentos jurídicos o fundamentos de derecho, que también me pregunto, porque hablo mucho de que el bloque oficialista levantó una y otra vez la mano de algo inconstitucional e ilegal, y a sabiendas, porque podrían no saberlo la primera vez, ya después el resto de las sesiones lo sabían, y me pregunto el rol que cumplieron los abogados del Ejecutivo, los abogados del oficialismo, porque muchas veces nos decían, ya lo vamos a cambiar, lo vamos a consultar con nuestros asesores legales y les daremos una respuesta. Y seguían aprobando norma inconstitucional una vez tras otra. Entonces, también no me queda claro eso, el rol jurídico de los abogados que los asesoran. Abogados que trabajan para el Ejecutivo, por ende les pagamos todos los que estamos acá presentes. Concluido un poco esto de que decía de los fundamentos de derecho, los fundamentos jurídicos, me gustaría dar mi opinión como vecina y como concejala. No solamente fue desoír normas legales y normas constitucionales, sino que el bloque oficialista hizo un comunicado en su momento bajo el lema de, bueno, algo que utilizó recién el concejal Clemente, nada cambió, todo sigue igual, y manifestaban que era una ordenanza que venía de antaño, que hacía 30 años y que siempre había funcionado así, como si, no sé, yo digo que si robo durante 30 años, tengo permitido seguir haciéndolo porque siempre lo hicimos así. Perdón, también, robo dijo. Sí, si hago una acción que está mal, que está penada por ley, y sigo haciéndolo con el tiempo bajo la excusa de que lo hice siempre. Venía siendo aprobada también por su bloque. Sí, sí, no, nosotros no la aprobamos. Igual tiene que, si quiere hablarme como concejal, tiene que... está bien. Pero me sonó... Bueno, un ejemplo, si yo hago algo que está mal, que es ilegal o inconstitucional, y lo sigo haciendo porque con todo el tiempo se hizo así. Está bien. Somos parte de todos. Igual miembros de... No tiene que dialogar conmigo, eso es lo que le quiero marcar. Ok. Bien. Igual este bloque nunca no aprobó esta ordenanza. No somos cómplices de eso. Pero si me molestó mi ejemplo, pongo otro ejemplo. Por eso digo... Ok, si le molestó mi ejemplo, pongo otro ejemplo. Sí, me molestó porque todos somos parte y parte de ellos están en su bloque. Bien, sí, no sé bien por qué lo dice, pues yo hablé de Facundo y de mí todo el tiempo, pero... Perfecto, por eso, pero el bloque es todo. Adelante, consejero. Bien, siga. Bueno, después, en ese comunicado, además de manifestar esto que se hacía hace 30 años y demás, decía que el bloque Unión por la Patria teníamos que asumir la responsabilidad de nuestras acciones, ya que difundir información falsa solo tenía como resultado la confusión de nuestra población. Y también decían en ese comunicado que la normativa local se ajustaba a las garantías constitucionales. Esto fue publicado en enero de 2024. Hasta el día de la fecha, la Constitución provincial no se modificó. Es decir, que si en aquel momento respondía a garantías constitucionales, ¿por qué ahora lo modificamos y lo adecuamos a garantías constitucionales? Bien, y además de eso también pregunto quiénes estaban dando información falsa o errónea a la comunidad y quiénes confundían a la comunidad, porque a las pruebas me remito. También, y esto lo voy a opinar de manera personal, además de esa comunicación que se hizo, el
presidente del otro bloque, el concejal Leandro Graciano, manifestó, se paseó por los canales, por las radios, diciendo que había un tribunal de cuentas que los controlaba y que si eso fuese, la normativa fuese inconstitucional, ya habría tenido una sanción del Tribunal de Cuentas o hubiese venido el propio ministro a cerrar el hospital. Bueno, en ese punto déjeme decirle hoy al señor Graciano que sí, que aprobaron cosas fuera de la ley, que sí, que el Tribunal de Cuentas se lo dejó pasar como él dice y no le aplicó ninguna sanción, y que sí, era poder o potestad del ministro de Salud sacarle la habilitación al hospital municipal por contrariar la resolución que dice que solo se habilitan los municipales que prohíben el arancelamiento dentro del servicio asistencial. Entonces, todas esas cosas que negó sucedieron. Lo que pasa es que el ministro no lo hizo porque ningún ministro de la provincia de Buenos Aires de hoy en día, ningún ministro peronista, porque es así, ningún ministro peronista y ningún concejal peronista va a permitir que por los errores legales, ¿sí?, del oficialismo, ese precio lo paguen los vecinos, la vecina de nuestra localidad, donde se le quitaba la posibilidad de recibir una coparticipación al hospital municipal. Eso no iba a suceder y por eso se insistió y se trabajó durante un año para llegar a la modificación de la ordenanza sin que paguen los vecinos por un capricho del bloque oficialista. Por último, voy a leer textual una parte del proyecto de ordenanza que manda el Ejecutivo que dice que la gratuidad de la atención en el sistema público de salud constituye, en consecuencia, no solo un principio rector, sino una obligación jurídica derivada del marco constitucional y reglamentario vigente. Es decir, que siempre, o sea, todo este tiempo, estuvieron manteniendo y aprobando una y otra vez una ordenanza que era inconstitucional. Muchas gracias. Pido la palabra, señor presidente. Adelante, concejal, tiene la palabra. La verdad que me pareció una muy exitosa actuación de la concejal, un muy lindo berrinche de alguien que responde a un líder político que está preso, condenado, y bueno, seguimos con más telenovela. Nada más, señor presidente. Bien, entonces, luego de escuchar... Por eso pone el ejemplo de robar, ¿no? Ahí está. Está bien. Bien clarito lo tienen ellos. Bueno, pido la palabra, señor presidente. Perfecto, vamos a ir cerrando, Sí. porque creo que ya está medianamente todo aclarado. Adelante, concejal, tiene la palabra. Gracias. Bueno, me parece que un poco se te hierve la sangre cuando ves que le faltan el respeto de esa manera a un compañero o una compañera que le dedica tiempo, dedicación, formación y un montón de cuestiones que son importantes, no solamente para uno personalmente, sino para la sociedad toda, porque nosotros acá estamos, por eso dice, honorablemente trabajando para nuestro vecino, aportando en que nosotros somos idóneos y justamente en este caso con EVE somos profesionales del derecho y aportamos de estas cuestiones. Me parece que lo de EVE no es una actuación, ni un berrinche, ni mucho menos. Es algo por lo que personalmente ambos la hemos pasado mal, porque desde que ingresamos al Consejo el 10 de diciembre del 2023, enseguida el primer proyecto con el que nos encontramos fue este proyecto. Lo primero que vimos es, se cesa el estado de gratuidad, automáticamente es lógico, es como usted, señor presidente, que por esa educación física sabe, no sé, reglas de fútbol, y sabe que si la pelota sale de la línea es lateral o es fuera, y bueno, nosotros cuando vimos eso nos dimos cuenta automáticamente que era inconstitucional, lo planteamos y hicimos lo que teníamos que hacer, y la verdad que se nos acusó de un montón de cosas, de que se había perdido la confianza de la juventud, de que nosotros veníamos a entorpecer, a marcar cosas que estaban mal. Tanto el concejal Graciano, la intendenta municipal, profesionales de la salud. La verdad que nosotros solamente trabajamos sobre una ordenanza impositiva que regla o regulaba lo que sucedía dentro del hospital municipal, que era completamente inconstitucional, arbitrario y discriminatorio, obviamente, porque ha hablado de un estado socioeconómico, que eso es ilógico.
no solamente lo planteamos en su momento, sino que lo fuimos planteando en reiteradas oportunidades, porque a este recinto también vinieron en varias oportunidades donaciones que se hacían al hospital, que debían ser aceptadas por este Consejo Deliberante. Lo volvimos a plantear. Tengo los dictámenes en minoría y los dictámenes en mayoría acá, que están firmados por Leonardo Graciano, por Karina Lee, por Rodríguez Andrés, en los cuales ellos firman estos dictámenes, que son de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, de la que ellos forman parte, como en representación de su bloque, en los que ellos no consideraban inconstitucional, no lo consideraban arbitrario, o sea que ellos no nos daban la razón. Y independientemente de eso, sufrimos un montón de acusaciones que hacían a que nosotros la complicamos o ponemos palos en la rueda, confundimos a la gente, planteamos un montón de cosas. No es gratis exponerse públicamente, pero sí uno está convencido de que las cosas que hace son correctas, sabe que el tiempo, tarde o temprano, le va a dar la razón. Yo creo que esto, por eso no te tenés que sentir mal, es fruto de nuestra dedicación, de nuestro convencimiento, de que lo que estábamos haciendo estaba bien, porque desde que nos sentamos en esta banca mantuvimos una línea, la fundamentamos, cada palabra que dijimos venía argumentada y con un fundamento. Nunca vinimos a improvisar, siempre vinimos con solidez, y lo venimos conservando desde que estamos sentados en esta banca, y hoy vemos que el Poder Ejecutivo presenta un proyecto modificando la ordenanza que nosotros habíamos planteado. Si desde un momento asesores legales, Poder Ejecutivo, concejales del oficialismo se hubieran sentado, hubieran analizado esto como personas coherentes, responsables de la administración pública, esto se hubiera evitado, pero hoy estamos 2 años después recibiendo este proyecto que lo considero beneficioso, necesario, oportuno, pero principalmente para nosotros es una victoria, en cierto logro, porque nos costó llegar hasta esto. Ya estábamos esperando la nueva modificación de la nueva ordenanza en diciembre para volver a plantear lo mismo. Pero bueno, la verdad que es un logro para nosotros haber pasado por esto tanto tiempo, planteando tantas cuestiones que hoy se ve reflejado acá. Punto aparte, a esto quiero decir que no voy a compartir los modos, los voy a rechazar completamente. Me parece de una manera irrespetuosa de una persona deshonesta, que se trate de la manera que se trató a mi compañera Tomaselo en este recinto, luego de haber hecho una exposición en la que marcó cuestiones constitucionales, cuestiones equitativas, nombró y lo citó al oficialismo en publicaciones concretas. Fue todo algo, una investigación, un trabajo dedicado un montón de tiempo para hacer su exposición, para que alguien venga y diga que es un berrinche o una actuación perfecta. Me parece que es completamente irresponsable. Nosotros como jóvenes acá venimos a traer una nueva impronta, pero necesitamos que el respeto sea impronta de todos y que el trabajo con compromiso sea una impronta de todos. Me parece que para crecer de cara al país que se nos viene, a la situación socioeconómica que se viene, creo que necesitamos estar un poco más unidos como sociedad, y nosotros como funcionarios representantes de cada uno de nuestros vecinos y vecinas, que no nos respetemos entre nosotros, que no tratemos de construir en conjunto. Parece que es algo que nos aleja de la realidad social que vivimos, porque estar mirando al otro por encima del hombro no es otra cosa más que alejarse de la realidad y ser poco sensible. Así que, bueno, de nuestro bloque vamos a acompañar con la aprobación de este proyecto. Obviamente es algo que lo venimos anhelando hace 2 años, así que vamos a ir por la aprobación. Muchas gracias. Bien, entonces pongo a consideración de todos ustedes este proyecto de ordenanza. Proyecto de ordenanza modificando artículos de la ordenanza impositiva número 1870 del 2024. Por su aprobación. Bien, dicha ordenanza ha sido aprobada por unanimidad. Señores concejales, les doy las buenas noches. Está transmitiendo Canal 10, Ciudad de Pellegrini.